Ya estamos aquí, jueves 3 de abril. Hoy estamos en el día de la resaca de lo que Donald Trump ha denominado Día de la Liberación. Ya lo saben, esos aranceles de nuevo anunciados para gran parte del mundo. Decimos gran parte porque hay países como Rusia o Corea del Norte, pues que les ha dejado fuera de esos aranceles. Terremoto económico, a ver cuáles van a ser las decisiones de la Unión Europea y también pues lo que nos interesa aquí a nosotros, ¿no? Cómo nos va a afectar a nuestra comunidad autónoma, a La Rioja. Con economía arrancamos el programa de hoy, pero vamos a tener muchas más cosas. Fíjense, temas como siempre muy dispares, siempre me gusta decirles algunos de ellos por si les interesan para que sepan que se tienen que quedar. Porque vamos a hablar, por ejemplo, del trastorno del déficit de atención e hiperactividad que afecta a muchos niños y también adultos en nuestro país. Vamos a hablar con la asociación que tenemos aquí en La Rioja sobre este trastorno. También vamos a tener esa receta de Ventura y de Gaby al final del programa. En nuestra sección de Salimos, ya lo saben, propuestas que tenemos para este fin de semana. Una llegando ya al final, el domingo en el auditorio, pero que no se pueden perder, con el humorista Daniel Fez, al que nuestro compañero Mario ha entrevistado. Y más cositas, pero iremos desgranándolas a lo largo de esta hora y media. Arrancamos, como les decíamos, con esos aranceles de Trump y con más economía, porque ayer arrancaba también la declaración de la renta. ¿Cómo lo hacemos los riojanos? ¿Lo hacemos nosotros? ¿Nos resulta complicado? ¿Confiamos en asesores? Y sobre todo, ¿sabemos las novedades de cada año y qué nos podemos desgravar aquí en esta comunidad autónoma, en La Rioja? Pues Ainara Domingo ha ido a visitar a un experto para que nos cuente todos estos entresijos y a ver si nos puede echar una mano. Ainara, cuéntanos. Ha arrancado la campaña de la declaración de la renta de este año y tenemos algunas novedades en La Rioja que queremos comentarlas con el presidente del Colegio de Economistas de La Rioja. Ernesto, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tenemos que tener en cuenta cositas nuevas para este año a la hora de hacer la declaración aquí en La Rioja? Bueno, cositas nuevas hay pocas, hay alguna deducción nueva, pero sobre todo lo que hay que estar es atento y recordar que las deducciones autonómicas no aparecen solas en el borrador, y por lo tanto hay que entrar, ver si podemos aplicar alguna e introducirlas. Y claro, con esto que nos estás contando, ¿es mejor que hagamos la declaración nosotros, que nos fiemos 100% del borrador, que lo consultemos con alguien? ¿Qué sería mejor? Nosotros siempre decimos que si el contribuyente no tiene una actividad económica, no ha vendido su vivienda, no tiene ninguna cosa particular, tiene su sueldo, su dinerito en el banco, o si tiene algún rendimiento, alguna cosa y poco más, lo puede perfectamente hacer la renta por sí mismo. Lo que hay que hacer es, como hemos dicho, es entrar, no ilusionarte porque dices, sale negativo, confirmo, sino entrar, como decimos, y sobre todo los temas de deducciones autonómicas, simplemente repasar, que es muy sencillito, a ver si se puede aplicar alguna porque es dinero. ¿Cuáles son estas deducciones que se nos pueden aplicar? Bueno, en el 2024, como deducción nueva, afortunadamente poca gente la puede aplicar, que es la de enfermos de ELA. Es una deducción muy interesante para aquellos enfermos de ELA o familiares de ellos, ¿no? Esa es un poco la novedad más importante en La Rioja, pero después tenemos dos deducciones que empezaron ya el 1 de enero del 23 y que han sido un absoluto éxito. Una de ellas es la deducción por el fomento de la actividad deportiva. Aquellos que vamos a los gimnasios podemos deducir un porcentaje de lo que hayamos pagado por los gimnasios, siempre que tengamos la factura correspondiente. Y la otra deducción, que es para intentar paliar la subida de tipos de interés en las hipotecas. Aquellos que no aplicaban la deducción tradicional, la antigua de vivienda habitual, pueden deducir hasta el 15% de lo que paguen de los intereses por su hipoteca. ¿Y esto se hace de manera automática o hay que tenerlo en cuenta, hablarlo con el banco? Me temo que la deducción autonómica no es automática. Por lo tanto, es lo que hemos dicho. Hay que entrar en renta web, ver, confirmar que efectivamente en el apartado de deducciones autonómicas está a cero, y con la información fiscal que aparece en el caso de la hipoteca, simplemente es rellenar los intereses que hemos pagado a lo largo de todo el año por nuestra vivienda habitual e introducir ese importe en la casilla de la deducción autonómica. En el caso de la práctica deportiva, como no hay cruce de información, en los datos fiscales no aparece nada y simplemente hay que sumar las facturas e introducir el importe en la casilla. Respecto a otras comunidades, Ernesto, tema de deducciones fiscales, a la hora de hacer declaración de la renta, ¿cómo estamos en La Rioja? Yo creo que los fiscalistas, nosotros hacemos un estudio, un panorama de fiscalidad que presentamos la próxima semana en Madrid,
y es un poco caótico, porque estamos hablando de alrededor de 250 deducciones diferentes entre todas las comunidades autónomas, y son de una cuantía relativamente pequeña, de una media de unos 300 euros al año. Por tanto, sí que hay una variedad musical importante, pero bueno, más allá de conocer todas las deducciones, lo que tenemos que hacer es conocer las nuestras. Y ahora que conocemos las nuestras, ¿hay alguna genérica que igual se nos escapa y deberíamos tener en cuenta? Bueno, están algunas estatales que son interesantes, hay algunos cambios a nivel estatal, por ejemplo, todo lo que son las deducciones por fundaciones, por donativos, esas pasan a aumentar de 150 a 250 euros el importe que genera un 80% de deducción, por lo tanto han mejorado. Esas, si nosotros hemos hecho el donativo a la ONG correspondiente, a Cáritas, a qué sé yo, lo normal es que aparezcan automáticamente en el borrador, pero a veces el filtro falla y sí que es bueno comprobar que todo lo que ha aportado a esa fundación aparece en el borrador. Tema de vivienda, en algunos casos sí, ¿no? En el tema de vivienda está la cosa divertida, porque nos están complicando la vida. Antes podíamos aplicar, si alquilábamos vivienda, una reducción siempre que el inquilino lo utilice como vivienda habitual del 60%, eso se mantiene para los contratos en vigor a 1 de enero del 2024, pero aquellos que se generen nuevos no tienen esa reducción para el propietario del 60%, sino que pasa a ser del 50%, salvo los casos en los que la reducción pueda ser superior. ¿En cuáles? En aquellos en los que el nuevo contrato tiene una pequeña rebaja de al menos un 5% sobre el importe que percibía yo con el contrato anterior, o aquellos en zonas tensionadas, que en La Rioja de momento no están declaradas ninguna zona tensionada, por lo tanto no se podía aplicar la reducción del 90%. Todas estas cuestiones que nos estás informando, Ernesto, ¿hay alguna página web, alguna manera de que nuestros espectadores se informen y lo hagan de una manera razonablemente fácil? El programa Renta Web es sencillo, eso es bastante fácil de utilizar. Después la agencia tributaria establece lo que es un prontuario o un manual que es bastante tocho, son 1.300 páginas, sin incluir las autonómicas, que es otro tomo este año. Eso es un poco más denso, pero se puede entrar y echar un vistazo a los titulares, y entonces, viendo el titular, oye, ¿esto lo puedo aplicar o no? Pues entro y veo el detalle. Y después hay una aplicación en la página de la agencia tributaria, que es una oficina virtual, que te permite interactuar con inteligencia artificial y hacer preguntas-respuestas. No es perfecta, pero ayuda. Tenemos hasta finales de junio. ¿Se da el caso que alguien lo deja para el final y llega raspado? Hay dos tipos de contribuyentes. Los que confirmaron ayer el día 2, que fue el primer día, y los que lo dejan para el último momento. Mal asunto dejarlo para el último momento. Pues muchísimas gracias, Ernesto, por atendernos. Un placer, gracias. Y nosotros hemos salido a la calle a preguntar a riojanos, a riojanas, si saben hacer la declaración, si les resulta fácil, si saben las novedades de este año, y esto es lo que nos han contestado. Me la hará alguien, yo no hago nada. Ahora mismo lo he hecho en la caja de ahorros, a través del ordenador de la caja de ahorros. No, porque al final me lleva todo el asesor y me la hace él y ya está. Y así me dejo yo de jaleos. La hago yo por internet. Me la hacen. La suelo hacer yo, sí. En los últimos años sí, la he hecho online, sí. Yo nunca la he hecho, es un tío de la familia y la hace a toda la familia. A mí me parece que viene hecha prácticamente tal como te la da ya la Hacienda. Si te manejas con el teléfono, fácil, y si te manejas con el ordenador también. Pues nunca me he puesto a ver cómo habría que hacerla. No es muy compleja, ¿no? Sí, la he hecho alguna vez con el borrador, lo que pasa que pues, si tienes alguna cosa un poco complicada yo prefiero que me la hagan. Bueno, soy un poco torpe pero bueno, me apaño con ello. ¿Específicas de la comunidad autónoma? Ni idea, ni idea. Pues sí, lo que pasa es que no me corresponde ninguna de ellas a mí, lo de las reducciones en cuestiones deportivas y esas cosas, pero a mí no me toca ninguna. No, le he leído un poquito por encima en el periódico, pero no me he informado bien, la verdad. No estoy puesto, no. Es que es meterme en la aplicación y ya está, o sea, le doy y ya está, no me complico tampoco en buscar más, ¿sabes? Tendré que informarme, todavía no la he hecho, entonces antes de hacerla pues me informaré de la forma que sea, sí. Pues maravilloso esta entrevista, ¿no? Por esos consejos que nos deja el experto. Enhorabuena a todos aquellos a que les toque a devolver.
Cambiamos de tema, se lo he comentado al arranque del programa. Vamos a hablar de un trastorno que yo creo que está hablando con nuestras siguientes invitadas, que todo el mundo ahora mismo conocemos a un amigo, a un sobrino o incluso un hijo, un familiar. Y es que ya en España, aunque los datos bailan un poquito, se dice que entre un 6-7% de menores y adolescentes y cerca de un 3% de los adultos tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, sin embargo, es cierto también que, como decimos, bueno, pues son unos datos cogidos con pinzas porque se cree que la cifra podía ser mucho mayor, especialmente entre los adultos. Hemos querido hablar de este tema muy desconocido para mucha gente y tenemos con nosotros a Marina Grijalva, presidenta de TDAH Rioja. Muy buenas, Marina. Hola, y Beatriz Blanco, psicóloga infantil. Es cierto que ahora, bueno, el número de personas diagnosticadas, se dicen que los datos son estos, pero como estamos diciendo, quizás haya mucho más que no lo sepamos porque no está diagnosticado. O no, o al final la alarma muchas veces enseguida pensamos que es un trastorno o está ahí la balanza. Contadnos. Bueno, pues a ver, según la Organización Mundial de la Salud, hay una prevalencia de un 7-8% de la población mundial que tienen TDAH, este trastorno del neurodesarrollo específicamente. Lo que pasa que sí que es verdad que hay infradiagnósticos por un lado y por otro lado se diagnostica de una manera incorrecta, ¿no? Esto seguro que nos lo puede explicar Bea bastante mejor. Sí. ¿En qué sentido, Beatriz? ¿En qué sentido se infradiagnostica y al revés? Porque tenemos mucha alarma enseguida, estamos hablando ahora, ¿no? De esa percepción muchas veces de según la persona que lo esté mirando, según los ojos que lo miren, ¿no? Porque pensamos que nuestro hijo, una persona muy recta, me contaba Beatriz, que se mueve 1 centímetro y ya piensas que es hiperactivo y todo lo contrario, gente que igual dice, oye, que es un niño, que se tiene que mover mucho, ¿no? Supongo que así. Así andáis siempre en ese equilibrio. En ese equilibrio, así es. Sí que es cierto que lo que estamos haciendo es cada vez que haya más formación en lo que son los colegios y más formación a los padres para que puedan detectar, ¿sí?, esa sintomatología y luego pasar a lo que son los profesionales, en este caso por nosotros, neuropediatría, que son los que dan los diagnósticos, y pasar pruebas objetivas. Porque como comentabas, ¿no?, claro, no es lo mismo para mí el nerviosismo, ¿no?, que sería para mí que se levante 3 veces, para mí sería algo normal, ¿no? Pero para una persona igual que no está acostumbrada a que nadie se levante, pues eso le supone un problema, ¿no? Y puede desencadenar el que creemos etiquetas también al menor que son innecesarias, ¿no? Entonces es muy importante hacer una evaluación exhaustiva, ¿no?, con pruebas objetivas, ¿no?, midiendo todas esas funciones ejecutivas, y ahí es donde veremos el baremo real de si esa función ejecutiva, que es la atención. Normalmente estos niños, como ha dicho Marina, es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no?, que afecta principalmente a las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son la atención, la memoria, la planificación, el control de impulsos, ¿sí? Entonces, lo que se hace es una evaluación objetiva, ¿no?, con diferentes pruebas fiables y válidas sobre esas diríamos, funciones. Y sí que es cierto que en algunos sitios a veces solo hacen pues unos cuestionarios que pasan a los padres y al colegio, que claro, como hemos comentado antes, son solo subjetivos. Hay que pasar esos cuestionarios más las pruebas objetivas para dar un diagnóstico final. ¿Esas pruebas objetivas dónde se realizan, Beatriz, normalmente? ¿Qué tiene que hacer una persona que tiene quizás alguna sospecha? Pues, por ejemplo, si eres madre, ¿no?, en primer lugar puedes preguntar al profesor y al equipo de orientación de tu colegio, ¿sí? Contactas con el colegio, oye, mira, estoy viendo esto, no sé si vosotros lo estáis viendo, ¿sí? Entonces, el colegio normalmente o lo detectan los padres o lo detecta el mismo colegio. Entonces, si el colegio está viendo esa misma sintomatología, lo que son los orientadores pueden hacer esas pruebas, pasan esas pruebas, hacen una evaluación psicopedagógica y si ve sintomatología compatible con este diagnóstico, ellos no pueden dar un diagnóstico oficial. Este diagnóstico de TDAH es clínico, entonces se ven obligados, bueno, nos vemos obligados todos a derivar a neuropediatría, ¿sí? Entonces, neuropediatría ya con esa evaluación, y si consideran que es relevante también pasar más pruebas, ¿sí?, darían el diagnóstico oficial, porque es clínico. Y a partir de ahí, pues ya diríamos que se explica al menor, se explica a la familia y se empieza a trabajar. O sea, nunca un colegio, un centro puede diagnosticar un TDAH. No tiene, no. Hablamos mucho de los puede niños. Evaluar. Y de hecho Beatriz está aquí por eso, porque yo creo que la atención ahora mismo se centra sobre todo en ellos, pero hablábamos también de los adultos.
No sé si llega mucha gente a la asociación también, porque sí que es cierto que he leído como que es más difícil de diagnosticar, ¿no? Es más complicado de diagnosticar, pero sí que es curioso que, bueno, la asociación lleva 25 años, de hecho este año hacemos 25 años. Antes se llamaba ARPANI, que era Asociación Riojana de Padres de Niños Hiperactivos, y el año pasado decidimos cambiarle el nombre y ponerle TDAH Rioja para que la gente entendiera un poco más a qué dedicamos nuestros esfuerzos, ¿no? Y desde entonces están viniendo bastantes más adultos. Gente que dice, bueno, es que o me lo han diagnosticado o esto que estoy leyendo creo que lo tengo, cómo tengo que actuar. Porque la sintomatología varía según si eres un niño o un adulto. Los adultos ya tienen sus truquitos, es decir, ya llevan muchos años vividos y tienen sus truquitos para usar post-its, para apuntarse no sé cuantísimas alarmas de tengo que ir a tal sitio, tengo que estar en tal sitio a tal hora. Eso sí, pero claro, luego ya no sé si quieres añadir algo. Sí, hay síntomas como por ejemplo la hiperactividad, ¿no? El exceso de movimiento. En los niños se ve súper claro cuando es un TDAH hiperactivo, ¿no? El movimiento, necesitan con la goma, están todo el día, ¿no? Pues que necesitan ese movimiento. Ese movimiento con la edad se vuelve como más interno y no significa que no esté, sino que se vuelve más interno y pueden ser en verborrea, o sea, pero se externaliza pues en verborreas, ¿sí? Pues hablan mucho, pues todos tenemos igual un amigo que dices, madre mía, tengo que pedir vez, ¿no? Para hablar. Sí, o estar todo el rato con el pie, No es tanto, eso es tanto movimiento, por los niños como se sienten tan libres, ¿no? Pues hacen lo que quieren, pero los adultos, así, ¿no? Igual por las normas, ¿no? Y también eso se vuelve como más interno, ¿no? Sí, hay síntomas que se vuelven más internos. Dime. A la asociación es muy interesante porque llegan muchos padres y cuando les diagnostican a los niños dicen, madre mía, si es que yo también lo tengo, ¿no? Es que hay una parte genética, ¿no? En el TDAH, muy alta, ¿no? Muy alta, ¿no? Es súper bonito porque también muchos de ellos se dan cuenta en ese momento, ¿sabes? Porque está la cuestión de el que es TDAH, el padre que se acaba de reconocer, ¿no? Dice, claro, yo no veía ningún problema en mi hijo. Es que claro, porque era como yo. Sí, claro. Entonces dices, y lo bonito también, o a veces también son de los que chocan más, ¿sabes? Que dicen, bueno, somos tan iguales que chocábamos bastante, ¿no? Pero es muy bonito porque entonces ellos mismos también encuentran respuestas a lo que le ha pasado durante toda la vida, ¿no? Y además lo bueno es que también les pueden comprender mucho más y ayudar el doble. Sí, porque es que han pasado por lo mismo y están pasando por lo mismo. Hablabais de esa hiperactividad. Vamos a contarle a la gente también otros síntomas, no sé si tan visibles como esa hiperactividad. Pues realmente es lo que es la vida diaria, que para muchos de nosotros pues puede ser la cosa más normal, de te levantas, desayunas, después de desayunar te lavas los dientes, haces la cama, te vistes, preparas la mochila. Eso pues es todo un mundo. Para una persona que no tiene organizada la cabeza de la misma manera, ¿no? Entonces, te puedes estar 20 minutos enfrente de la taza del desayuno sin acordarte de que la tienes enfrente, o marcharte y dejar, yo qué sé, dejar el cepillo de dientes en la nevera y la botella de agua en el baño, o bueno, o sea, cosas que dices, madre mía, que... Les estaba contando a Marina y a Beatriz, igual os voy a preguntar una serie de síntomas de una entrevista que he visto a una persona que tenía este trastorno, ya una chica adolescente, a ver si también son cosas que a mí me han parecido curiosas. Uno, aparte de, fíjate, con esa hiperactividad que tienen las personas con este trastorno, pero decía que ella se sentía profundamente cansada todo el día. No sé si es también un síntoma en general de... creo que sí, ¿no? Sí, ella decía que estaba agotada física y emocionalmente también en ese sentido. Y hablaba de la dificultad del autocuidado, de incluso de la higiene diaria, que concentrarse en una tarea, como estabas diciendo, ¿no, Marina? No sé si es algo que también que veis, sobre todo quizás más en niños, en este sentido, el autocuidado, la higiene. Sí, o en adultos también. Quizá esto para el tema de diagnóstico yo creo que prefiero que hable la profesional, pero sí, el tema del cansancio, cuando tú estás 16, 18 horas al día intentando encajar en lo que la sociedad te dice que tienes que ser, eso cansa.
Claro. Y ahora aquí tengo que estar 6 horas callado porque estoy en clase y no puedo hablar ni me puedo levantar, y ahora tengo que estar en el comedor del colegio y me han dicho que tengo que hacer esto, De ahí hecho, va, pues se me ha caído el hablaba vaso. también de los problemas con la autoridad, que también viene relacionado a lo que nos estás diciendo, sí. ¿no, Beatriz? Sí. Todo Sí, esto sí. es un convenio al final de... Sí, el tema de la autoridad, y bueno, esto pues luego hablando de adolescencia y de edad adulta, pues hay un alto porcentaje de lo que son los centros penitenciarios que tienen gente TDAH sin diagnosticar, o sea, gente que no ha tomado cartas en el asunto en su momento, pues porque no ha podido, porque no sabía, por lo que sea. Y claro, pues ¿a que no te atreves a abrir este coche y llevártelo y no sé qué? ¿A que sí? Ya. Y no ven lo que viene después, no ven las consecuencias de los actos. Eso es bastante frecuente. Y Sí. en la actualidad, ¿cuál es el tratamiento para las personas? ¿Existe un tratamiento para las personas con TDAH, Beatriz? Pues mira, una de las cosas que comentabas, ¿no? Esa falta de aseo o bueno, esa disciplina, ¿no? Es súper importante el que haya horarios y rutinas. Algo tan sencillo como una rutina, o sea, a ellos, o sea, se les hace un mundo. ¿Sí? Entonces es súper importante desde muy pequeños, ¿sí?, reforzar cada uno de los pasos que va después. O sea, lo que comentaba Marina, ¿no? Es decir, desde que te levantas, ¿no? Tener Lo todo siguiente, muy organizado. todo súper organizado, ¿sí? Una listas, ¿no?, donde pone exactamente, ¿no?, lo que hay que hacer en cada momento y después, y nosotros ir reforzándoselo en el mismo momento. Ir poniendo tics. Clic desde muy pequeños. Lo bueno de los TDAH es que cuando ya automatizan ese proceso, por ejemplo, el vestirse, simplemente, es que ya el vestirse da dolor de cabeza. Porque hay niños que le dices, ponte los calcetines y te vas, porque no son tontos. En realidad, lo único que tienen es una inmadurez en la función ejecutiva. Ellos son inteligentes, saben lo que es un calcetín. Se van a poner el calcetín, pero el segundo no se lo llegan a poner, porque poniéndose el primero han encontrado un juguete más divertido y se van al juguete. Y tú, claro, le dices, ponte el calcetín, pensando que se va a poner los 2 calcetines, que es algo muy sencillo, y te vas a ponerte la cazadora. Y cuando vuelves le ves jugando y dices, perdona, y claro, hay que ir al cole, no ha desayunado ni siquiera, ¿sabes? O sea, allá empiezas a ponerte nervioso, ¿no? Entonces es muy importante en el mismo momento, ¿sí?, que ese clic de lo hemos conseguido, ¿no? Un refuerzo, ¿no? Ese reforzadores inmediatos, súper importante. Ellos viven en el presente. Entonces él se ha puesto un calcetín, ha visto que hay otro juego, se va, ¿sí? Entonces, al vivir siempre en el presente, nosotros tenemos que estar con ellos reconduciéndoles. Sí que es cierto que es un trabajo extra inicial, sí, pero que luego cuando lo automatizan trabajan muy bien, son muy buenos. Por eso es importante pues empezar con automatizar el vestirse, automatizar el desayuno, automatizar las tareas, ¿no? Y siempre con esa paciencia, ¿no? Siempre haciéndolo divertido. Por eso empezamos desde muy pequeños. Muy importante que el TDAH se diagnostique cuanto antes, ¿sí? Porque la plasticidad neuronal es mucho mayor cuando son más pequeños. Entonces, aunque muchos de ellos viene genéticamente establecido, si esas nuevas conexiones neuronales que creamos son de rutinas, su cerebro será mucho más estructurado y entonces no les costará hacer tantas cosas, o sea, no les costará tanto hacer cualquier cosa sencilla, ¿no? Por eso quizá esta chica no decía, me duele mucho la cabeza, claro, es que igual ella no se sabe, o sea, no se ha lavado los dientes, o hay muchas cosas que se la ha dejado en el día. Viene la pregunta del millón, porque, como decís, hay muchas veces que, bueno, según la percepción que haya, ya pensamos que, oye, pues es que mi hijo es muy movido, es que tal. ¿Cómo diferenciamos, qué claves les podemos dar a los padres y madres que nos estén viendo, o familiares, da igual, acerca de, oye, puede ser que sea, que mi hijo o mi hija pueda tener este trastorno, o es simplemente un niño o una niña movido? No sé si hay alguna clave o ante la duda siempre... Creo que en el momento en el que empieza a ser disruptivo en la escuela, en casa, en las relaciones sociales, normalmente suele ser en todos los ámbitos, ¿no? Es que se aburra en la escuela y en casa y con el resto de los amigos esté bien, ¿no? Cuando empieza a ser algo de varios ámbitos, sí que puede ser momento de mirarlo. Yo creo que... Claro, y se asocia, yo creo, sobre todo a la hiperactividad, pero claro, puede ser que, no sé, hablo desde el desconocimiento absoluto, puede ser que un TDAH no desarrolle esa hiperactividad, pero tenga... Sí, claro, puede tener inatención,
puede cursarse con o sin hiperactividad. O sea, antes se llamaba TDA, trastorno por déficit de atención, y no se le ponía la H. Ahora digamos que al conjunto se le llama TDAH, pero puede cursar con inatención, con hiperactividad o inactivo. Esto que se te quedan en la clase, en el fondo de la clase, y no te dan ni media guerra, nada, pero tampoco participan y tampoco parece que se estén enterando de nada. Puede serlo también. Importante, estamos hablando pues de las familias, del trabajo en familia, cuando ya se diagnostica, de cómo hay que hacer, pero hablabas de las relaciones sociales, Marina. Esto ha sido una pregunta que me ha trasladado por parte de una persona. ¿Qué hacer la gente? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo tratar si nuestro hijo o hija tiene un amigo o una amiga con este trastorno y bueno, pues a veces se altera o se alteran y a veces que los demás no sabemos muy bien cómo actuar, cómo reaccionar? Hay que tener más paciencia. Contesto yo como madre y luego como profesional. Yo creo que algo esencial es no juzgar. Porque los padres, los abuelos, incluso los mismos afectados con el TDAH se ven juzgados por el resto de la gente, quizá pues que este niño es un mal educado, no sabe estarse quieto o no hace más que tal, y no saben lo que hay por detrás, ¿no? Creo que es muy importante. Sí. No juzgar, por ahí. Sí, cuanta más psicoeducación haya, muchísimo mejor. Diríamos que lo interesante sería que esa familia, pues esos padres, esos amigos, ¿no? Nosotros como padres, ¿no? Se lo explicásemos, pues mira, mi hijo es así, ¿no? No significa que tengan que hacer de una determinada manera las cosas. Si ellos quieren tener libertad, ¿no? Pero explicarle qué es el TDAH y que nuestro hijo, en el caso que sea hiperactivo, ¿no? Pues se mueve mucho. La verdad es que nosotros le dejamos que se mueva bastante, pero sí que es cierto que de vez en cuando no se da cuenta y empuja a los niños, y es posible que a tu hijo también le empuje. Si puedes no tenérselo en cuenta, porque estamos trabajando mucho el autocontrol, ¿no? Y le podemos explicar qué técnicas estamos trabajando del autocontrol, ¿sabes? Y que está en el proceso de controlarse, ¿no? Pero no significa que él no quiera a tu hija o la quiera pegar, ¿no? No obstante, también con esa libertad de decirle que ellos pueden actuar como consideren, ¿no? Pero que nosotros, claro, no podemos cambiar a nuestro hijo que ya tiene un diagnóstico, ¿no? Estamos trabajando en ello. Y con esto también explicárselo al niño, a la amiga, ¿sabes? El mismo padre, o nosotros como padres, explicárselo a los dos. Mira, pues unos niños necesitan, ¿no? Que les ayudemos, por ejemplo, porque no corren tanto, ¿no? Y les tenemos que coger de la mano y vamos ahí juntos, venga, vamos, ¿no? Pues él lo que necesita es que, por ejemplo, en la fila, ¿sí? Es que es muy típico que se cuelen, ¿no? ¿Van? Hay 3 en la fila y él se pone el primero. No ha visto a ninguno de los 3. Y claro, los otros se enfadan, oye, pero bueno, ¿qué pasa, no? Y no, tener un poquito más de paciencia en ese sentido, decírselo tranquilamente, ¿sí? Y luego que el menor pueda darse cuenta de lo que ha hecho, porque además los niños con TDAH tienen un corazón increíble, son buenísimos. O sea, cuando ellos se dan cuenta que han hecho daño a la otra persona, se caen. Pero es que ha sido su hiperactividad que le ha hecho... Va al primero, y además es que ellos son muy emocionales. ¡Oh, subirnos por el tobogán! Dios mío, es que no piensan en otra cosa, entonces no han visto nada más, no han visto a los 3 que había delante. Bueno, pues está muy bien. Es increíble, ¿no? Esos consejos para acabar. Si hay alguna persona que desee hablar con vosotros, cualquier duda, supongo que puede que te sea la asociación, en la asociación para eso. Tenemos actividades, habilidades sociales, tenemos profesionales que trabajan también con nosotros, les ayudamos en los temas del colegio también, de las tareas, y la página sobre todo web. Asesoramiento, ¿no? De qué pasos seguir en el Sí, formación para padres, para ellos, habilidades sociales, de todo. Y la página es tdahrioja.es. Ahí tenemos los talleres, los cursos y demás. Pues Beatriz, Marina, muchísimas gracias. Un placer haber estado con vosotras. Y bueno, si hay alguna persona, pues cualquier duda que tenga, bueno, que sepan que aquí 25 años ya con esta asociación dedicada al TDAH aquí en nuestra comunidad autónoma. Gracias, chicas, de nuevo. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida con muchos más temas. Hasta ahora.